Utilizaremos este archivo que venimos trabajando para hablar de algunas de las operaciones básicas con las cuales uno introduce texto o números y trabaja con las hojas de cálculo. Voy a borrar este contenido para poder seguir con los ejercicios. Con un botón derecho, eliminar contenidos. Me pregunta si quiero eliminar todo, incluidos los formatos. Pues le digo que sí. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque finalizamos la anterior lección arrastrando esta fórmula y de eso va esta lección. Va de copiar una fórmula determinada en un lugar u otro, de arrastrar una información para que se rellene un rango determinado, y lo haremos del siguiente modo. A ver, imaginemos que esta fórmula de sumar lo que hay aquí la quiero copiar con botón derecho nuevamente y la voy a pegar en la siguiente celda. Si se fijan, aquí estamos sumando lo de la columna C, la columna D, la columna E. ¿Cómo es posible que una fórmula que se refiere a un rango determinado, cuando la pego en otro rango, se refiere a sí misma, a su posición? Bueno, esta es una de las cosas fundamentales de las hojas de cálculo, y es que las fórmulas que están así escritas son fórmulas relativas, es decir, fórmulas que se refieren al lugar donde se encuentran. Voy a copiar, en vez de copiar esta fórmula de aquí en todas las demás celdas, la voy a volver a arrastrar para que recordemos que arrastrar es como rellenar las celdas que vienen a continuación, en este caso hacia abajo, con la misma fórmula que habíamos hecho arriba, pero refiriéndose a su fila, a los datos que tienen a la izquierda. Bien, hemos visto cómo copiar, arrastrar. Es una operación que es muy útil, es muy cómoda. Voy a copiar y voy a pegar aquí a la derecha. Y por lo tanto he copiado y pegado la fórmula promedio. Lo he hecho con el botón contextual, con el menú contextual, con el botón derecho. Sin embargo, tenemos aquí arriba unos comandos que son copiar y pegar. De manera que si yo quisiese copiar este texto, me pongo en él, doy a copiar, me pongo aquí abajo y doy a pegar. La operación es siempre la misma. Cojo el dato que quiero, lo copio y lo llevo y lo pego donde quiero que se destine. Voy a hacerlo con el total. Nuevamente voy a copiar y voy a pegar. Podría haberlo hecho con el botón contextual o podría haberlo hecho de múltiples maneras, pero creo que ya entendiendo cómo funciona, el cómo lo hacemos es menos importante. Y ahora voy a deshacer, porque era un ejercicio basurita. Para deshacer, recordamos que esta es la flecha que deshace y esta es la que rehace. Estoy pinchando cada vez y con eso estoy borrando lo que había hecho. Bien, también vamos a aprender a borrar un contenido, como ya lo hemos hecho. Voy a repetir la operación que había hecho antes en esta columna para quitar lo que he puesto aquí como ejercicios previos en el ejercicio anterior, en la lección anterior. Una vez que selecciono lo que quiero borrar, botón derecho, eliminar contenidos. Y le digo eliminar todo. Y me borra todo lo que había en esa zona. Pero hay más. Esta fila donde yo he sumado el peso y he sumado la altura y he sumado el índice de masa corporal, no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Habíamos dicho que lo que era realmente valioso era saber el promedio de cuánto pesa un grupo de alumnos o qué altura promedio tienen.
Pero bueno, como estábamos aprendiendo a hacer fórmulas, pues lo he utilizado así porque la fórmula de sumar es la más común y necesaria. Sin embargo, en este ejercicio sería conveniente borrarlo. ¿Cómo? Si me pongo aquí en el 9, selecciono toda la fila y si doy al botón derecho puedo eliminar la fila. ¿Bien? Bien, creo que así hemos aprendido rápidamente y en forma muy breve a arrastrar, copiar, borrar contenido. También podría quizás cortar, que es una operación que no hemos aprendido aún, que es este botón de cortar que me traslada con el pegar a otro lugar el contenido de una celda determinada. Bien, vuelvo a cortar, la llevo arriba y pego. De este modo, lo que hago es trasladar una información a otro lugar de mi página, de mi hoja. Veamos qué pasa si me llevo este promedio C3, C8, lo corto y lo llevo aquí y lo pego. Me ha traído, en este caso, el valor de las celdas originales. Tener mucho cuidado con esto porque el cortar es lo que hace. Traslada la información original y se la lleva directamente al lugar de destino. Voy a deshacer y lo voy a dejar donde está.